Buen día. Este es mi proyecto modular para la materia de Administración de Recursos Humanos, en el cual se me está solicitando realizar una entrevista para ver todo el proceso de preselección, técnicas de evaluación y contratación, que es la fase final de este proceso. Para inicializar, contamos con la preselección, en la cual vamos a tomar una serie de currículums de acuerdo al puesto que vamos a necesitar. Aquí analizamos virtudes, fuerzas, experiencia del candidato. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que vamos a seleccionar a una persona que maneje montacargas, nosotros pedimos una cierta cantidad de experiencia, básicamente. Entonces, en la preselección analizamos gente que ya trabajó en almacén y ha manejado este tipo de elementos. No es necesario que tengan su licencia de montacarguista, sino que lo conozcan un poco. O solamente que el puesto sea muy importante o un grado muy alto de montacarguista, que no solo mueva un punto A a un punto B, sino que se pueda mover de un punto A a un punto C y D, que son alturas de diferentes calibres. Entonces, una vez ya hecho la selección de la persona, vamos a las técnicas de evaluación. Primeramente, pues lo normal va a ser una preentrevista o una entrevista básica, en la cual vamos a realizar una serie de preguntas y cuestionamientos, que yo diría que sería muy común, o sea, sería un poco general. Pero ya dependiendo de los resultados que nos dé esta entrevista ya podremos ver qué es lo que pasa. La primera pregunta sería ¿qué nos podrías contar sobre ti? Bueno, pues entonces aquí nos hablaría un poco la persona de su experiencia y de sus conocimientos. Aparte nos adaptaría un poco de lo que es él, para decirnos qué tanto está de verdad su currículum o su solicitud de lo que nos está hablando. Después podríamos preguntarle algo de cuáles son sus metas para ver sus proyecciones, qué es lo que ellos quieren hacer. Después ya, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Esto ya sería más de autoconocimiento propio de él mismo, en donde nosotros ya veríamos qué tanto es de verdad sus conocimientos, qué puede hacer, qué es lo que lo hace. Luego después podríamos ver por qué quieres trabajar con nosotros. Aquí miraríamos sus motivaciones, qué tanto conoce de la empresa, qué puede hacer para la empresa y qué es lo que él nos puede brindar como un plus para contratarlo. Después nos iríamos a la marca personal, que podemos decir que es ¿por qué deberíamos contratarte? Ya él nos tiene que dar un análisis previo de todo lo que nosotros ya analizamos en su currículum para saber si eso no es apto para este puesto. Después podríamos hablar de las expectativas, qué salario en mente tiene, o sea, ya para ver si está relacionado con lo que nosotros estamos dispuestos a pagar. No va a hacerse un salario muy grande ni va a ser un salario muy pequeño, sino un salario justo y ver si él lo acepta. Una vez que ya analizamos todas estas preguntas que son básicas, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente entrevista. Si él ha aceptado, bueno, si hemos aceptado que cumple con las normativas necesarias para este puesto, ya lo podemos mandar hacia quien va a ser su supervisor. Entonces ya nosotros ya brincamos a un especialista que le va a hacer una serie de preguntas reales. Por ejemplo, ¿qué, monta, qué montacargas has manejado? ¿De cuántas toneladas? ¿Sabes cómo se procesa? ¿Sabes cómo se utiliza? Existen tipos de montacargas, has participado en algunas clases de seguridad de procesos, has participado en almacenes, tipos de organización, todo ese tipo de preguntas. Y una vez que haya pasado ese, se le puede hacer una prueba técnica de manejo de montacargas. Y ya con los resultados obtenidos de ese proceso de manejo de montacargas, ya nos puede dar el supervisor el visto bueno de lo que es. Ya lo siguiente, si acepta el supervisor o su jefe inmediato los resultados, nos puede hacer llegar la información y ya nosotros continuaríamos con el proceso que es la contratación, donde ya se le explicaría sus prestaciones, cómo va a trabajar, cómo funciona y todo lo necesario para que él cumpla con su trabajo. Entonces, haciendo un breve análisis de todo lo que requiere de esta habilidad de entrevistar, puede ser muy subjetivo, puesto que uno puede llegar con una cierta actitud pensando que es la mejor y no. Entonces, cada puesto es diferente. Entonces, nosotros tenemos que analizar a la persona, saber cuáles son sus opiniones, sus necesidades, su tipo de mentalidad, porque dependiendo de su currículum podemos ver si es una persona estable o no es estable, analizar todos estos puestos. Pero lógicamente, todo esto se hizo antes de mandarlo al siguiente proceso que era el análisis, o bueno, la evaluación, ya tanto psicométrica como la evaluación de supervisor. Entonces, es muy importante realizar todas estas preguntas para conocer a la persona que vamos a contratar, para saber si nos va a funcionar en un futuro o nos va a hacer perder tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, todo esto es de vital importancia. Podríamos decir que es muy importante el trabajo de un entrevistador, porque él nos permite ver
ciertos aspectos de lo que es más importante en la empresa, que es la mano de obra. El capital humano es lo más importante. Entonces hay que analizar esto de una manera muy adecuada. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias y hasta pronto.